Buenas noches, ¿cómo están los que ya se han podido conectar? Gracias por apartar una vez más este tiempo junto con nosotros para seguir siendo edificados mutuamente, para seguir creciendo en esta gracia maravillosa, en este don perfecto que se nos ha sido entregado nuestro Señor Jesucristo. Me da gusto saber que ya hay unos cuantos conectados. Por favor, ya denle compartir a la transmisión para que los que no se han enterado que ya estamos en vivo puedan verlo. Hoy estoy aquí con una inquietud en el espíritu desde el día de ayer. Por un momento pensé que no podía transmitir porque se me acumularon algunos trabajos dentro del trabajo, algunos trabajos también de la universidad, pero estoy tan agradecida de Dios que Él siempre nos guía. Esa intuición espiritual es la que nos debe gobernar y por ella debemos dejarnos dominar. Entonces, hoy estoy aquí con una inquietud espiritual, agradecida de Dios porque hoy terminamos el estudio de la oración de Juan 17, esa oración que hemos estudiado durante casi aproximadamente un mes y medio, creo que sí. Entonces hoy finalmente cerramos este ciclo. Como siempre les digo, no creo que lo sepa todo, al contrario, lo que hacemos es compartir de esa gracia, de esa luz, de esos destellos de luz que el Señor nos ha permitido tener o que nos va permitiendo tener a medida que vamos avanzando. Quiero saludar a los que ya se han podido conectar. Mi amada Milady desde Bucaramanga, mi corazón con ustedes. Juan Carlos también desde Bucaramanga. Mi amada Oli siempre allí pendiente. Marjorie, bendecida Marjorie. Qué bueno que ya te llegó la electricidad. Mi amado hermano Oscar Meléndez, estás en nuestros corazones, mi amado hermano. Esmeralda, saludos a toda la familia allá en la casa. Mi amado hermano Androcelio, bendecido mi hermano desde Huacara, qué gusto que te puedas conectar. Y los que están por allí también, que todavía no he logrado ver, bueno, muchas gracias y por favor denle compartir a la transmisión para que juntos podamos finalizar en esta hermosa noche que el Señor nos concede con vida, con salud, quizás ocupados, muchos sí, pero inclusive hasta eso le comentaba yo con alguien en estos días y le dije, hasta es un privilegio estar ocupado, trabajando. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se han quedado sin trabajo, otras tantas personas no saben más qué hacer ay, perdón, tenía el micrófono lejos y no me había dado cuenta, pero sí me escucharon, ¿verdad? Por favor, denle la manito allí. Esas cosas pasan en vivo. Es que he estado tan atareada que hasta el tema del micrófono se me pasó y como quedé sola por un buen rato aquí en la transmisión, entonces me estaba haciendo señas ciel que estaba sin micrófono. Gracias a todos ustedes. Bueno, nos las pasamos bien en medio de todo esto. Gracias. Les decía que nos alegramos inclusive en estar ocupados, en poder tener esas ocupaciones que otras personas no tienen. ¿Por qué? Porque hay personas que se quedaron sin trabajo, están en las casas encerrados, tienen ansiedad, otros llegando a la depresión porque no tienen nada, digamos, en qué ocuparse. Si usted está ocupado, entonces dele gracias a Dios porque tiene en qué ocupar su mente en estos tiempos donde nos ha tocado estar mucho más tiempo encerrados. Estamos agradecidos del Señor y bueno, vamos a tratar de hacer esta transmisión. Estamos teniendo pequeños problemas con el internet, se está pegando. Si ustedes en algún momento ven que se caen, vamos a intentar terminar la transmisión el día de hoy.
Ok, ok. Bueno, vamos a tratar de terminar la transmisión en paz. Espero que el internet nos ayude. Ustedes saben que eso en Venezuela, bueno, eso pasa, eso pasa. ¿Qué les parece si entonces iniciamos con Juan, los últimos 3 versículos de Juan 17 del 24 al 26? Estoy agradecida del Señor en ver cómo nos ha llevado, digo cómo nos ha llevado porque ustedes han estado allí junto con nosotros, cómo nos ha llevado en este desarrollo. También, como les decía, no creo que lo tengamos todo claro. De hecho, creo que cada día el Espíritu de Dios nos va incrementando a todos, a ustedes, a mí, a todos aquellos que de alguna manera hemos decidido caminar en la luz del Señor y que por medio de su Espíritu Él nos va guiando y aclarando. Así que creo que apenas esto es un abreboca, un pasapalo, y que ustedes puedan indagar en el Espíritu, y yo sé que cosas mucho más profundas de esto el Señor nos va a dejar. ¿Por qué? Porque hemos estudiado la oración de la más alta revelación sacerdotal que Jesús pudo hacer antes de ir a la cruz. Creo que no se le ha dado el valor a esta oración de Juan 17. Muchos se quedaron con Juan 6, con el Padre Nuestro, pero apenas ese era el comienzo de lo que Jesús les estaba tratando de enseñar a los discípulos. Pero la oración de Juan 17 es la que tiene más revelación acerca de cómo un hijo debe orar al Padre, qué debe orar un hijo al Padre, cómo debe ser la oración de un hijo, porque esa frase inclusive hijo vale la pena también estudiarla, desarrollarla. He entendido en los últimos tiempos que a Cristo hay que aprender a vivirlo, y cuando digo aprender a vivirlo no se trata de cosas externas, sino que el Espíritu nos eduque, que el Espíritu nos enseñe, que el Espíritu nos guíe para nosotros aprender a vivir en esta nueva vida que el Señor nos ha entregado. Esta vida que ya está en el Espíritu está completa, solo que a medida que vamos madurando, entonces la vamos expresando, quizás la vamos madurando, y así podemos entonces expresarla de la manera que Dios espera que nosotros como sus hijos la expresemos. Vamos a leer entonces Juan 17 del 24 al 26. Dice: Padre, por favor tome en cuenta estas expresiones de Jesús. Padre, aquellos que me has dado, evidentemente estaba hablando de los discípulos, quiero que donde yo estoy, miren lo que dice Jesús, donde yo estoy, ni siquiera dice donde yo estaré, ¿sí? Vale la pena que nosotros nos pongamos a leer con entendimiento, a leer con calma, porque en la letra hay una inspiración del Espíritu clara, y dice: quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Miren ustedes, Jesús no había llegado a la cruz, él sabía que había llegado la hora, pero no estaba en la cruz en ese momento, no había sido crucificado, le faltaba muy poco, pero no había llegado a la cruz. Dice: para que vean la gloria que me has dado. Mira tal la confianza del Padre hacia su Hijo y del Hijo hacia su Padre. El Padre sabía que su Hijo le iba a cumplir, y el Hijo sabía que él iba a ser absolutamente obediente a su Padre. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. A mí me encanta esta expresión, porque Jesús le está hablando al Padre, le está haciendo una petición especial. Y de una vez le dice: papá, te pido esto, voy a parafrasear el versículo, papá, te estoy pidiendo esto porque tú me amas. Tú me has amado a mí. Y en ese amor que tú me tienes, que tú me has dado, te pido
esto. Eso es glorioso. Dice el versículo 25, Padre justo, miren eso, Padre justo, el mundo no te ha conocido. Wow. Pero yo te he conocido. Así que estamos claros que el que dio a conocer al Padre fue el Hijo. El mundo no conocía al Padre. Y un poquito más adelante vamos a desarrollar un poco esto. El mundo no conoce al Padre Celestial. Lo más triste quizás no es que el mundo ahora mismo no le conoce, sino que hay muchos creyentes que no conocen a Dios como papá. No saben cómo es la relación de un padre para con un hijo y de un hijo para con un padre. Dice, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Miren ustedes que Jesús no está diciendo que ya los discípulos tienen la claridad de que conocen al Padre. No, Él está diciendo, yo soy el que te conozco a ti. Y estos han conocido que tú me enviaste. Lo que ellos estaban conociendo del Padre era lo que Jesús les había mostrado, les había enseñado. Y dice finalmente el versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre. Les dio a conocer. Y lo daré a conocer aún. Miren esto. Esto también vale la pena que ustedes lo subrayen. Y lo daré a conocer aún. Les he dado a conocer. Ya les había dado conocimiento, pero faltaba aún más que Jesús les diese a conocer más al Padre. Para que el amor, ¿para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Este cierre de la oración sacerdotal de Jesús, desde mi perspectiva, la considero, el cierre lo considero glorioso, lo considero extraordinario, lo considero magistral, lo considero grandioso. ¿Por qué? Porque primero está dirigida al Padre. Durante toda la oración ustedes se tienen que haber dado cuenta que Jesús siempre se dirigió a Dios como papá. ¿Sí? Y esto es importante que nosotros lo entendamos, lo comprendamos y nos hagamos cuenta que nosotros que somos hijos de Dios no podemos tratar menos a nuestro Padre Celestial que como papá. ¿Por qué? Porque eso habla de la cercanía. Hablaba de la cercanía de Jesús con su Padre. Esa era una perfecta unión, que había una absoluta confianza entre el Padre y el Hijo y el Padre. Tal es la confianza que había que Jesús se atrevió a pedir un lugar de honor para los que Dios le había entregado, para los que Dios le había dado que enseñara. Eso para nosotros tiene que ser un aprendizaje. Primero, ¿cuál es tu trato cada vez que oras a Dios? ¿Cómo es tu trato? Porque conforme tú te crees, tú te sientes, tú has entendido que eres, así tú tratas a Dios. Ojo, y estoy hablando de entendimiento, estoy hablando de madurez, ¿sí? Estoy refiriéndome a cuánto has entendido tú que tú eres un hijo y como un hijo de que sabe que es amado, porque esto es, es importante resaltar, un hijo que sabe que es amado por su papá, un hijo que sabe que su papá ha puesto confianza en él, un hijo que sabe que su papá está para él y que él está para su papá.
cómo nosotros hemos desarrollado esa identidad de hijo y cómo es nuestra relación con nuestro Padre Celestial. De hecho, yo muy pocas veces uso la expresión padre porque también es una expresión que por lo menos por cultura para nosotros, padre es una expresión que es bonita, es de amor, pero hay cierto distanciamiento, ¿sí? No hay como confianza, ¿sí? Yo cuando le hablo a los niños, cuando inclusive hablamos entre Uciel y yo le digo mi papá celestial, mi papá. ¿Por qué? Porque inclusive eso fue lo que el Señor, Pablo, por medio del Espíritu, recibió revelación. Ese Espíritu nos hace clamar Abba, Padre. Y en la expresión, para hacérselo más breve, la expresión de Abba Padre es la confianza que tiene un niño pequeño con su papá. Que si un niño escucha a su papá, que el niño puede estar montado en una pared alta, pero si el papá le dice tírate, el niño, como es inocente y confía absolutamente en su papá, él se va a lanzar a los brazos de su padre. Así que un niño pequeño no le va a decir a su papá padre, ¿cierto que no? Un hijo desarrolla confianza y entonces él comienza a decirle papi. En realidad esa es la expresión, pero no papi de abuso, sino papi de confianza. Tengo tanta confianza en ti que yo me atrevo a hacer todo lo que tú me digas que haga, porque sé que tú no me vas a dejar caer. Cuando Jesús entonces, con tal confianza en su Padre, le hace esta petición y le dice, Padre, que ellos estén donde yo estoy, no donde yo voy a estar ni donde yo estaré. Yo es donde yo esté. Este lugar no era otra cosa que la casa del Padre. Recuérdense que unos capítulos, según lo tenemos nosotros registrado, unos capítulos anteriores, ya el mismo Jesús le dijo, yo voy a preparar lugar en la casa de mi Padre, porque en ese lugar hay mucho espacio para ustedes. Así que yo voy a ir a la casa del Padre a preparar morada para que ustedes estén. Imagínense ustedes, unos perfectos extraños, unos perfectos desconocidos en cuanto al ámbito de la vida del hijo hasta ese momento. Él les dice, yo les voy a ir a preparar lugar. La confianza de Jesús, que tanto era el amor de su papá, que él le iba a dejar prometerle a los suyos que en la casa de su papá ellos iban a vivir. Y tal, por supuesto, promesa fue cumplida y consumada en la muerte de la cruz y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente el lugar de la casa del Padre, como que si eso fuese poco, que no es poco, es grandioso, es glorioso, y eso es lo que usted y yo debemos tener en nuestro espíritu, en nuestra conciencia, que nosotros ahora mismo en el espíritu estamos en la casa de nuestro papá, en la casa de nuestro Padre, estamos nosotros con Él, estamos abrigados, estamos seguros. Pero no solamente eso, sino que a Pablo se le revela que entonces nosotros íbamos a estar en lugares celestiales sentados. Entonces ya no es solo la casa de nuestro papá, donde hay amor, donde hay abrigo, donde hay seguridad, sino que íbamos a estar sentados gobernando con Él, porque siempre el plan divino de Dios desde la eternidad, primero que su Hijo lo diese a conocer y que todos lo conocieran para que lo pudiesen expresar, y segundo, para que a través de esta expresión pudiésemos gobernar todas las cosas, porque fue lo que le dijo a Adán y a Eva en Génesis 1, que gobernaran. Entonces, cuando nosotros podemos comprender
esta verdad gloriosa de este amor profundo que había entre entre Jesús, entre el Hijo y el Padre y el Hijo, hasta el punto que el Hijo le dijo: porque me amas te estoy pidiendo esto, que estos estén donde yo voy a estar, donde yo estoy en la casa de mi Padre. Yo estoy en este cuerpo humano, pero en mi espíritu yo estoy en la casa de mi papá. En mi espíritu ya yo estoy gobernando, porque yo voy a cumplir mi asignación hasta el final. Mis amados hermanos, a esto es lo que realmente llamamos la gracia del Señor, lo que el Padre le concedió a su Hijo Jesucristo. El mismo Hijo le pidió que lo compartiera con nosotros. Mire el amor tan grande que Jesús expresaba como Hijo de Dios. Toda la gloria era de Él, la casa de su papá era de Él, el lugar de gobierno era solo de Él, pero Él, en esta petición, con un mayor entendimiento de lo que el Padre le había asignado, le dijo: papá, yo quiero que mi casa, la que tú me has entregado a mí, donde yo vivo contigo, la podamos compartir con ellos. Que el lugar que tú me has dado a mí de honor, de gloria, yo lo pueda compartir con ellos. ¡Wow! Gente que no tenía ya lugar en el reino celestial. Estábamos destituidos de la gloria. Imagínense ustedes, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y vino Jesús en su inmenso amor, en su gracia gloriosa, a insertarnos, a meternos en la casa de su papá y a sentarnos en lugares celestiales. Jesús siempre apeló al amor del Padre hacia Él. Él sabía que papá lo amaba. Y aquí es donde hoy quizás yo reflexiono y le invito a usted a que reflexione cuando estamos orando. Cuando estamos orando, ¿hay alguna duda en nosotros de que papá nos ama? Pedimos cosas tal vez inconscientes de que cuando las estamos pidiendo estamos dudando del amor de Dios. O porque quizás estamos pasando algún momento de tribulación, de angustia, de aflicción. Pensamos que Dios, quizás ese es el momento que Dios está usando para corregirnos, para la vara fuerte, y dudamos que Dios nos ama. Jesús siempre apeló al amor del Padre. Bendita gracia que siempre nos ha sostenido y nos ha sustentado. En Él debemos estar confiados nosotros. Usted es hijo de Dios, ¿sí? Por favor, tenga usted la plena convicción de que usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios usted tiene un papá. Y como un papá usted debe conocer cuáles son las características de su papá. Usted tiene que conocer al Padre. Yo en esta hora, mi oración ha sido, de hecho, desde que me levanté en la mañana, a pesar de todo el trabajo que podía tener hoy, le decía: Señor, cuánto necesitamos entender que tú eres nuestro papá. Cuánto necesitan tus hijos conocerte como tu Padre. Por favor, por el Espíritu, que haya entendimiento en los hijos y que pasemos de solo sentirnos como siervos, porque ciertamente somos colaboradores, somos servidores del reino, pero en la constitución del reino nos hizo ser sus hijos, y a partir de hijos servimos, colaboramos por el agradecimiento que nosotros tenemos hacia esta vida gloriosa que el Señor nos ha impartido. Ha sido mi oración que usted reciba entendimiento acerca de lo que es el Padre Celestial, que usted y yo lo empecemos a conocer con las cualidades, con las características de Padre, que usted y yo lo empecemos a ver como Él es para nosotros, un papá, y usted empiece a aprender a vivir como un hijo. Entiendo que quizás las experiencias terrenales
chocan, son estructuras que chocan al desarrollo de cómo aprender a ser hijos. Pero por eso les decía al principio, creo que a Cristo debemos aprender a vivirlo, pero no es una lección que alguien nos da externamente, sino una lección del Espíritu que nosotros cada día vamos derribando estructuras. Tal vez yo no desarrollé todo lo que era ser un buen hijo en la tierra porque mi padre no me enseñó, mi padre no estaba, crecí en un hogar disfuncional, me crié con mis abuelos, me crié solo con mi mamá. No importa la experiencia terrenal. Yo lo que quiero decirte es que tú y yo hemos nacido de nuevo. Y como hemos nacido de nuevo, no nacimos huérfanos, nacimos con un papá. Nacimos inclusive con una madre, porque la madre de los hijos de Dios viene a ser la misma iglesia. Así que no estamos huérfanos, y es parte de lo que Jesús trataba de hacerle entender en ese momento a los discípulos. Y luego en el siguiente versículo le dice: Padre justo. Miren ustedes cómo Jesús, yo lo llamo así, tan inteligente, ¿saben? O los que tienen hijos pequeños se dan cuenta cuando el hijo le viene a pedir algo, ¿cierto que sí? La mayoría de las veces comienzan con aquel cariño, por ejemplo, nosotros de los 2 niños tenemos uno que él es muy amoroso, que cuando él se levanta en la mañana, él abraza, él da besos, y cada ratico él da besos, pero cuando él quiere algo adicional, él se excede en cariño, en muestras de afecto, y abraza y ve y vuelve a venir y entra y sale. Cuando usted, que conoce a sus hijos, sabe que está en esa melacería, ¿verdad? Del melao, usted sabe que quiere algo. Entonces, algo así, desde mi perspectiva, por supuesto, veo a Jesús. Comienza a hablarle: papá, tú me amas, yo sé que tú me amas. Y por el amor que me tienes, entonces yo te estoy pidiendo esto. Y entonces le sigue diciendo: Padre justo. Miren esto. Le apela a lo que Él es. Él es justo. Él es justo. Y aquí es donde yo le pido al Espíritu que nos ayude a conocerlo, que nos enseñe a conocerlo, porque Jesús le dice justo porque Él conoce a su papá. Los hijos debemos conocer al Padre, al papá. Él es justo, Él es bueno, Él es protector, Él es proveedor. Ciertamente corrige, pero Él ama. Y Jesús, conociendo a su Padre, le dice: Padre justo. Le dice en el versículo 27, el mundo no te ha conocido. Él dice: es verdad. Los demás no conocen las cualidades tuyas, pero yo sí. Yo sé que tú eres justo. Yo sí sé que tú eres amor. Yo sí sé que tú eres protector. Yo sí sé que tú provees. Yo sí sé que tú eres bueno. Yo sí. Y por eso yo le he dado a conocer lo que yo sé de ti, se los he dado a conocer a ellos. Quizás entonces aquí hay una gran interrogante para nosotros como hijos de Dios. Si el mundo no conoce a Dios como papá, puede ser que los hijos no le han dado a conocer como papá. Y es posible que esto suceda porque los mismos hijos tampoco saben cómo ser hijos. Es decir, el mundo no conoce a Dios como papá, porque los mismos hijos no lo han dado a conocer con esa cualidad de padre. Pero vamos más allá. Los hijos quizás no le han dado a conocer. ¿Por qué? Porque ellos mismos no saben cómo ser hijos y cómo relacionarse con un papá. Pero al padre hay que conocerlo. Al padre hay que
conocerlo. Yo les invito a ustedes, en el Espíritu de Dios que sé que nos está dirigiendo y gobernando, que nosotros como hijos de Dios debemos dar a conocer a nuestro Padre. Y la forma en que lo damos a conocer primero es siendo nosotros hijos, aprendiendo a ser hijos, aprendiéndonos a relacionar con Él. No hay nada más hermoso, mis amados hermanos, y se los digo porque lo he experimentado. No hay nada más hermoso que saber que allí está tu papá. No hay nada más hermoso saber que cualquier día te levantaste y dijiste, gracias papá. Este día, ahí en tu espíritu, pudiste sentir la manifestación, sin ritos, sin ceremonias. Es que eso es natural, es algo que te gobierna. Quizás hoy no tengo todas las palabras para poderle expresar mi experiencia sobre esto, pero les aseguro que cuando empezamos a entender, a vivir, a vivir como hijos y a entender que hay un papá y a experimentarlo desde el espíritu hasta que se vuelve visible en tu vida externa, en tu forma de ser, hay una llenura. Esa es una palabra correcta. Hay una llenura del espíritu. Hay una llenura que no tiene que ver con sensaciones a las que quizás usted y yo estamos acostumbrados como creyentes que nos oraron. No. Esto es algo que de momento no tenemos todas las palabras para explicarle, pero le aseguro que a medida que usted aprenda a ser hijo, a medida que yo aprenda a ser hija, a medida que el Espíritu de Dios empiece a darnos entendimiento de nuestro papá, usted experimentará una felicidad, una satisfacción en su vida como nunca antes la había experimentado. Porque por el medio del Espíritu del Hijo, entonces nosotros nos acercamos al Padre y le empezamos a conocer. Y finalmente cierra el verso 26 con el amor. Por eso digo que este cierre de la oración de Jesús, hablando de el amor de Dios, hablando de cuánto el Padre lo ha amado, para mí es extraordinario. El amor de Dios no era un sentimiento, porque no era que Jesús estaba enseñándoles algo que él sentía. El amor de Dios no se expresa solamente con una palabra bonita. Quizás el describir alguna parte de Jesús en palabras puede ser importante, pero nunca, jamás podremos expresar en una palabra o quizás en una definición la grandeza del amor del Padre, de papá. Quizás podamos describir algunas cosas, pero dar una definición de ese amor que podemos experimentar es difícil por la profundidad de lo que es. ¿Cómo Jesús daría más a conocer el amor del Padre? ¿Cómo más? Porque Él dice, y lo daré a conocer aún. ¿Sabe dónde Jesús iba a dar a conocer aún más el amor del Padre? En la cruz. El amor del Padre se estaba haciendo visible porque el Hijo iba a la cruz. Esa fue la forma contundente en la que Jesús dio a conocer aún más el amor del Padre. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Que el Padre dejara que su único hijo para ese momento
le diese a conocer con la muerte, pues, no lo sé usted, pero a mí eso me vuela la cabeza en la magnitud de la profundidad del amor de Dios. Porque dice Jesús, y yo aún más les voy a dar a conocer tu amor. No había otra forma de que el mundo conociera el amor de Dios que la cruz donde iba a ir su Hijo. Y mi pregunta para usted, y es la pregunta que yo me hice: ¿cómo yo conozco más al Padre? Wow. Y quiero decirles esto. A veces experimentamos el amor de papá en el tiempo del sacrificio. Lo voy a volver a repetir, creo que vale la pena. Porque son de las cosas que como humanos nuestro cerebro, a lo que considera peligro, dolor, automático lo bloquea. Pero en Dios tal cosa no es así. ¿Sabe dónde usted y yo podemos experimentar más profundamente el amor de Dios? En los tiempos difíciles, en los tiempos de sacrificio. No estoy diciendo que es igual para todos, ojo. De hecho, los tiempos difíciles no son iguales para todos. Yo siempre he dicho esto. No es lo mismo ser pobre en Latinoamérica que ser pobre en Europa, en Suiza, ¿cierto? No es lo mismo ser pobre en Venezuela que ser pobre en Japón. Los niveles de pobreza no son los mismos. Hay pobreza en Japón, sí. Hay pobreza en Venezuela, sí. En Latinoamérica, sí. Pero créanme que no es lo mismo. Así tal cual, quizás lo tomo como ejemplo. Los tiempos de sacrificio, de aflicción, en el momento no son iguales para todos, pero al final es aflicción, es angustia. Cada quien lo vive a su forma, cada quien expresa su angustia, su dolor, de la forma que lo va a expresar según su capacidad. Pero créame que nosotros empezamos a experimentar el amor de Dios cuando pasamos tiempos difíciles, porque allí conocemos que hay un papá que está. Hay un papá que nos escogió. Y la pregunta entonces es, ¿cómo le conocemos nosotros? ¿Cómo tú conoces a tu papá? ¿Cuáles son las cualidades que tú has vivido, que tú has experimentado de nuestro papá celestial? ¿Cómo tú puedes decir, yo hablo de él sobre esto porque yo he vivido esto? Y en la casa, yo me siento en la casa de mi papá. Y como yo estoy en la casa de mi padre, yo lo he visto actuar así, yo lo he visto hablar así por el Espíritu. ¿Cómo le conoces tú? Y cómo le conoces tú, así le estamos dando a conocer a otros. Entonces, daríamos la siguiente pregunta o nos haríamos la siguiente pregunta: ¿cómo le estamos dando a conocer a nuestros hijos que hay un papá real? Que no se ve, pero es real. ¿Cómo le estás dando a conocer al resto de tu familia que hay un papá? No se ve, pero es real. Es mucho más real que los padres que se ven. Es mucho más real que los padres que se ven. ¿Cómo le das a conocer? ¿Cómo están otros conociendo que tú eres un hijo de Dios? ¿Cuáles son las características que tú como hijo de Dios, que yo como hija de Dios estoy manifestando? Porque conforme yo estoy viviendo como hija, así están conociendo a mi Padre. Ciertamente el amor de Dios no significa la complacencia a nuestro antojo. No estamos hablando de eso. Al contrario, el amor de Dios significa que yo me debo a Él. Y no estoy hablando de deber de deuda, porque dice que en realidad tampoco le debemos nada porque Él canceló todo, sino que somos de Él.
vivimos para Él, o por eso le obedecemos, por eso confiamos tanto en Él como aquel niño que confía en su papá, porque hay inocencia en Él, no conoce maldad. Así tú y yo, en nuestro Dios debemos conocerle, en nuestro papá no hay maldad. Por eso tú y yo debemos confiar plenamente en Él, en el plan que Él asignó, obedecerle a su plan. Seamos el hijo entendido, el hijo maduro. Un papá entendido sabe dirigir a sus hijos. No seamos nosotros como los hijos rebeldes que creen cuando estamos en la adolescencia, cierto, para todos los que hemos pasado la adolescencia, en algún momento de esa etapa pensamos que nuestros papás son lo peor, ¿cierto? Hasta que maduramos y decimos, hoy tenía razón. Tal vez no lo hicieron de la mejor manera, no tenían el conocimiento, pero nos damos cuenta finalmente que muchas cosas ellos tenían razón cuando vamos madurando. Mis amados hermanos, para mí, yo quiero invitarle, por favor, en este cierre de este estudio que hemos realizado, en el cual ustedes me han acompañado, a que por favor profundicemos por el Espíritu, que usted y yo realmente no estamos huérfanos. Y por favor, no quiero que lo tome como si nosotros no estamos huérfanos. No. No es esa repetición del conocimiento de intelecto. No. Es que no estamos solos. Es que usted tiene que trascender, que usted no vive en su casa real. No es esas 4 paredes donde está. Quizás está solo, pero no, usted no está solo allí. Ni su casa real, la inconmovible, la que nada la va a tumbar. No es esa de esa donde usted está ahora mismo sentado en esa silla, en ese sofá, en esa cama. No, usted está en la casa del Padre. Y tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que llegar por el Espíritu a experimentar, a vivir, a tener esa vivencia constante de que usted es hijo, de que hay un papá y que tú y yo tenemos que conocer a nuestro papá y que tenemos que aprender a vivir la vida de hijo de Dios. No para que Dios nos complazca, no, sino para que nosotros le complazcamos a Él, porque fue lo que Jesús hizo. Cuando iba al bautismo, aquella voz dijo, en Él me complazco. En Él me complazco. Y esta petición de Jesús, en realidad tampoco era una complacencia de Él. Era que Él sabía que papá era así. Él sabía que papá se complacía en su amor. Él sabía que papá se complacía, que Él lo diera a conocer. Y Jesús, en obediencia, le habla del amor porque Él sabe que Él se complace en Él porque Él le obedece. Mis amados hermanos, que juntos podamos llegar a esta madurez de vivir como hijos de Dios y de conocer a nuestro papá. Creo que urge a la iglesia. La mayoría de las personas o de los mismos creyentes conoce a Dios como el Dios fuerte, el Dios guerrero, el Dios de batallas, pero muy pocos realmente conocen por vivencia a Dios como papá. Y dice Jesús, y el mundo tiene que conocer a ese Dios, porque el mundo sí está huérfano. El mundo sí está huérfano, pero usted y yo no. Por favor, le pido que a partir de ahora usted empiece a orar con este entendimiento, a pedirle al Espíritu que lo enseñe a ser hijo y que le muestre las cualidades de su papá, que cuando usted hable con otros, usted puede hablar de su papá,
que cuando otros lo vean a usted, cuando otros me vean a mí, vean a un hijo. No hay nada más hermoso en la tierra cuando los hijos honran a sus padres, ¿cierto que sí? Aquellos que ya tienen hijos adultos, no hay nada tan hermoso que alguien le diga, wow, qué buen hijo tienes, qué buen hijo formaste, aquellos valores, aquella moral que tiene. Creo que es una de las cosas que a un padre lo hace sentir orgulloso, feliz. Pues nosotros, que el mundo pueda decir, wow, tú eres hijo de Dios. Así, tú eres hijo de Dios. Y que la gente pueda conocer a nuestro papá. Por favor, entonces escriban por allí si están de acuerdo. Bueno, en realidad no sé si están de acuerdo o no, pero es la oración de Jesús. Y para mí es de mucha satisfacción, como les decía, es extraordinario cómo Jesús termina esta oración. Así yo quiero vivir. Yo le decía, Señor, así yo quiero vivir. Hablarte como que tú eres mi papá. Y yo te digo, Señor, como cuando uno le dice a su papá, Señor, se lo dice por respeto. No por miedo, sino por respeto. Yo quiero vivir como hija. Quiero mostrar las cualidades de mi papá a través de cómo yo soy hija, y sé que lo primero tiene que ver con obediencia y que yo tengo que derribar esa estructura, estas estructuras que no me han dejado avanzar en mi desarrollo como hija, que quizás me trancan el paso, mi experiencia terrenal, quizás no sé cuál sea la experiencia suya como hija. Quizás usted, como no tuvo un padre en la tierra, pero usted, yo quiero decirle algo, usted no necesitó un padre que lo enseñara. Usted necesita que el Espíritu de Dios, aquel que nos hace clamar Abba Padre, lo enseñe. Eso es más que suficiente para ser un hijo pleno, para ser un hijo completamente feliz en Él. Amén. Oramos. Espíritu de Dios, hoy oro para que nosotros, tus hijos, aprendamos a vivir como hijos. Oro para que este amor que tú manifestaste a través de Jesucristo, podamos nosotros entenderlo, comprenderlo, experimentarlo. Señor, las pocas, digo pocas porque sé que es profundo lo tuyo, lo poco que he experimentado de tu amor como papá, a mí me han llenado la vida, me tiene en plenitud. Señor, pido que todos tus hijos puedan experimentar eso por la vida del Espíritu. No hay forma, mis amados hermanos, que podamos experimentar esto, que la vida del Espíritu comience a gestionar en nosotros. Padre, oro para que mis hermanos no solo sepan de letra y de intelecto que no estamos huérfanos, que no estamos solos, sino que por el Espíritu lo comencemos a vivir. Lo comencemos a vivir. Yo quiero, Señor, que juntos podamos llegar a este entendimiento y a esta plenitud. Amén. Gracias a todos los que se han podido conectar. Gracias. Por favor, no dejen de hacernos llegar sus ofrendas. Recuérdense que estamos en una hora crítica, pero confiamos que papá, según nos tiene aquí, según planificó todo, nos va a dar provisión, les va a dar provisión a ustedes para que juntos podamos sembrar en su causa. Mi amada Pastor Oneida, hoy te pensé, saben que los extrañamos, al Pastor José le amamos, David,
Tenía días que no te veía en las transmisiones. Me da gusto. Saludos a Carmen y a todos los que se pudieron conectar. Mis amados hermanos, gracias. Gracia y paz a todos en Cristo Jesús. Entonces, nos vemos por esta transmisión el domingo, Dios mediante. El próximo miércoles no vamos a tener transmisión, así que los vamos a dejar descansar. No, mentira, no vamos a transmitir, pero el domingo sí, este domingo sí, el próximo sí. La única transmisión que no vamos a hacer es la del miércoles que viene. Ya luego, Dios mediante, la vamos a retomar. Gracias a todos los que se pudieron conectar. Que tengan toda una feliz noche.